Mudanzas. Conversaciones educativas transformadoras. Veo, pienso y me pregunto. Muchísimas gracias, Pepe, por invitarme a este Mudanzas. La verdad es que lo sigo asiduamente, o sea que es un placer y un honor. Soy Miquel Àngel Prats, yo soy padre de dos chavales, estoy casado con una enfermera y soy maestro, ¿eh? Soy una persona muy entusiasta y además pues enseguida me ilusiono fácilmente y rápidamente por todo aquello que me rodea, ¿eh? Tengo muchos hobbies, ¿eh? Y uno de ellos es la magia y el ilusionismo. Soy un apasionado por todo el tema de la tecnología, ¿eh? Es el tema que más me ocupa, sobre todo durante las 24 horas del día. Y me encanta la vida, la verdad sea dicha. Vamos a seguir el protocolo, ¿no? De la rutina de pensamiento. Veo, Ujú. pienso y me pregunto, y tú nos has traído una imagen. Es el hotel que está en las puertas, en este caso de Belviche, ¿eh? En el barrio de Belviche, ¿no? Eh, es un hotel que lógicamente es una torre, ¿eh? Enorme y que en principio pues hace también de faro, ¿no? Cuando tú lo ves tiene una cúpula. Incluso unos edificios de vivienda. Veo coches, veo avión, veo hotel, veo mucha tecnología. Esto sí que lo veo descriptivamente, ¿no? Pienso que la imagen es actual por el tipo de anuncios, Ujú. por la imagen incluso estética del hotel, ¿no? Claro, hay un contraste, yo no sé si te fijas, ¿no? También que, lógicamente, después de ver todos los edificios que en Belviche precisamente ya acostumbran a ser edificios altos también, ¿no? Este aún contrasta más porque es mucho más alto, ¿no? Y estas mamparas dan esta imagen también, al menos yo lo percibo así, como en construcción, ¿eh? En construcción, que algo se cuece, algo se está cociendo ahí eh, de novedad, ¿no? Cuando elegiste esta imagen, ¿en qué pensabas también? Bueno, a mí esta imagen lo único que ocurre es que me tiene anclaje, hay un anclaje muy fuerte, ¿no? El anclaje es que inevitablemente si quieres salir de Barcelona, pues tienes que pasar inevitablemente por delante de esta imagen. Y a mí me tiene completamente anclado, ¿no? Y anclado significa que cada vez que la veo me transporta a, a toda la vivencia personal y profesional que mantuve con, bueno, con Hospitalet y no solo con Hospitalet, sino con Belviche y no solo con Belviche, sino con los jesuitas. Y voy pasando por capas, ¿no? En este caso, y con el Centro Tecnológico del CTI, que es el Centro de Tecnologías de Ituarte, de la Fundación Juan 23. Cuando me enviaste la imagen, pues también me vino a mí como esta parte emotiva, ¿no? Y recordaba los años que como director de la Fundación Juan 23 y tu colaboración con el Centro Tecnológico, luchábamos, en el fondo se puede decir que luchábamos, contra algo casi que me gustaría que comentáramos un poco, ¿no? A veces teníamos la sensación de que identificábamos cuáles podían ser las necesidades de aplicación de la tecnología educativa a la educación, pero nos daba la sensación como que estábamos demasiado por delante para algo que nosotros intuíamos, ¿no? Que era que la tecnología al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje podía ayudar a muchos elementos, ¿no? Creo que el CTI en su momento no se entendió porque era demasiado adelantado por su época, ¿no? Para que se pueda entender la buena innovación, ¿no? Tiene que ir como un paso y medio adelante. Solo eso, un paso y medio. Esto sobre todo lo remarca Xavier Marcet, porque en el momento que haces 2 o 3 pasos más adelante, la gente te aplauda, pero no te entiende, ¿no? Y yo creo que lo que nos ocurrió, haciendo un poco de pensamiento, es precisamente esto, ¿no? Sí que es cierto que algunos agentes de la administración pública o de las empresas tecnológicas no se entendieron. Si ahora existe un clúster
en este caso en Cataluña, de empresas tecnológicas, es, por decirlo de alguna manera, gracias a que existió el CTI. Oye, esto que comentas de las empresas tecnológicas me parece muy relevante porque muchas personas ven las empresas tecnológicas como auténticos invasores en el terreno educativo, ¿no? Nosotros estábamos intentando en aquel momento precisamente como hacer de traductores, de interlocutores, ¿no? O sea, acercar el pensamiento pedagógico, en el fondo, al mundo de las empresas tecnológicas y también hacer entender de alguna manera al mundo pedagógico que, bueno, que toda inversión tecnológica también necesita su proporcionalidad, su rentabilidad, su retorno, pero y que incluso no se puede pedir todo a veces, ¿no? Hacíamos como de módem, ¿no? De módem en el sentido tecnológico de convertir la señal analógica en señal digital y viceversa. Es decir, capaces de interlocutar con el ámbito educativo y también con el ámbito empresarial tecnológico y con la administración. Y por lo tanto hacíamos de espacio de encuentro, ¿no? Yo creo que fue un periodo muy interesante, sobre todo los primeros años, y cuando la eclosión de la escuela 2.0, no sé si lo recuerdas, durante el año 2009-2010, el 1 por 1, el famoso de la escuela 2.0, se conoce por un ordenador por criatura, ¿no? O por niño. Mucha gente muchas veces acaba demonizando, en este caso, el proyecto. Yo siempre le encuentro la bonomía. Si bien es cierto también que algunas cosas se hicieron de manera salvaje, ¿no? Y cuando digo salvaje, quizás no se midieron bien eh, los tiempos y las medidas, ¿no? Pero ayudó mucho a que muchas escuelas se empezaran a digitalizar y se empezaran, en este caso, procesos de alfabetización y competencia digital del profesorado, de los equipos directivos, del alumnado y sobre todo de las familias, en el que veías que todo este conjunto de la comunidad educativa era necesario que se subiera al carro de las tecnologías digitales. Y ahora te das cuenta, con todo lo que tenemos delante, con la inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera, la importancia que llega a tener, en este caso, de que todos y cada uno de los agentes de la comunidad que tenemos estén alfabetizados, porque los niños y adolescentes que tenemos hoy día, si alguna cosa necesitan precisamente es que tengan referentes sobre estas cuestiones digitales. Cuando hicimos aquel proceso también de reflexión, ¿no? y de vivencia, sobre todo, de aplicación de la tecnología en la escuela, recuerdo que viajamos a Inglaterra y estuvimos con su gata Mitra. Recuerdo que nos decía una cosa, ¿no? Que lo más importante del acceso a los laptops que podían tener los estudiantes era sobre todo, quizá no tanto que cada estudiante tuviera uno, sino que esa tecnología sirviera para el trabajo colaborativo. 15 años después, la sensación, la confirmación es o la tecnología sirve para trabajar de otra manera en el aula, o si no, en realidad es un accesorio caro, inútil, farragoso e innecesario incluso, ¿no? Recuerdo que el hecho de hablar del ruido que provoca la tecnología muchas veces en clase y en la escuela, si no se utilizaba correctamente, ¿no? Yo creo que Sugata nos señaló algunas cuestiones muy interesantes en las que incluso desmitificó el 1 por 1, sino que podía decir, bueno, el 1 puede ser 1 por 4, ¿no? Es decir, que pueda haber un ordenador por 4, ¿no? En el que se trabaje de forma colaborativa y que además puedan trabajar y que sea el pretexto y la excusa para trabajar la creatividad, para trabajar la comunicación, para trabajar lógicamente la colaboración, pero sobre todo es el pensamiento crítico. Y esto lo hemos ido viendo a lo largo de todos estos años, ¿no? La importancia que llega a tener que los ordenadores o los dispositivos digitales sirvan de pretexto y excusa para que los alumnos piensen. Y no solo piensen, sino que hablen. Y no solo que hablen, sino que lean. Y no solo que lean, sino que sean capaces también de expresarse de forma correcta, ¿no? Por lo tanto, no se trata tanto de utilizar el ordenador durante todas las horas, sino que sea el pretexto y la excusa para ver en qué momentos
es necesario ponerlo para que podamos trabajar toda una serie de competencias que de otro modo, en principio, no lo podrían hacer, ¿no? Fíjate que haciendo un paralelismo con la imagen que sabemos tú y yo, que en el momento que ese hotel se construyó, en ese entorno hubo como un malestar incluso del barrio, ¿no? Pero lo digo porque la similitud para mí es cuando la tecnología aparece en la escuela, es como este hotel extraño que aparece en este Efectivamente, barrio, ¿no? efectivamente. ¿Esto qué hace aquí? Esto no es para nosotros. Esto es para empresas muy avanzadas, ¿no? O sea que esta dificultad, ¿no? También lo estamos viviendo con la explosión de la inteligencia artificial, la primera, o los móviles, ¿no? La primera inercia es prohibirlos. Yo de entrada, a nivel de principios, te diría que prohibir en nuestro ámbito educativo es como un oxímoron, ¿no? Porque no hay cosa peor que acabes prohibiendo porque generas, en este caso, más ganas y más ansia, en este caso, de utilizarlo, ¿no? Yo considero que en estos momentos nuestros alumnos necesitan ser muy acompañados y cuando te pones al lado significa que no tengas que saber más, sino ponte al lado del otro. Yo creo que en estos momentos los dispositivos digitales, los dispositivos móviles nos dan grandes oportunidades de pretexto y excusa para trabajar contenidos curriculares de forma completamente diferente. Pero esto no significa que tengamos que estar todo el día con ellos. En segundo lugar, yo creo que estos chavales muchas veces se les ha denominado de manera erróneamente como nativos digitales, cuando son más huérfanos que otra cosa, porque cuando miran atrás buscan personas referentes que les puedan ayudar y ni sus propios padres ni sus propios profesores muchas veces dan ejemplo. Y este es el tercer tema. ¿Cuántas veces los adultos somos ejemplo o modelo de buena práctica a seguir? Y ahí tenemos un gran problema, que es que no lo somos, ¿no? Quizás la culpa no la tiene el móvil, la culpa es precisamente, o la responsabilidad, me gusta hablar más de responsabilidades, es cómo educamos. Y no solo en la escuela, Pepe, hasta qué punto las familias somos negligentes educando, o hasta qué punto hemos abdicado de según qué tipos de conversaciones, ¿no? Hablar de la muerte, o hablar del amor, o hablar del sexo, hablar de los grandes temas que ocupan, ¿no? La vida, ¿no? Hablar con nuestros hijos, ¿no? Por lo tanto, creo que hay cuestiones que interpelan el rol docente, ¿no? Que interpelan el rol docente. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, el hecho de que haya llegado está interpelando el rol docente. ¿Y qué quiere decir que lo esté interpelando? Bueno, pues que bienvenida sea la inteligencia artificial si me puede ayudar, en este caso, en algunas de las tareas que pueden ser muy burocráticas, para que yo pueda utilizar ese tiempo para invertirlo con mis alumnos. Sí, es decir, que yo puedo utilizar la inteligencia artificial generativa para que me haga los horarios y los calendarios del máster y yo pueda utilizar ese tiempo para poder estar hablando contigo o haciendo una tutoría con mis alumnos. No voy a tener ni un gramo de duda, la voy a utilizar. Es diferente que tú le des un texto a la inteligencia artificial para que él te lo resuma, que le hagas una pregunta al azar. Muchas veces, ahora que estamos trabajando también en sesiones de formación, nos damos cuenta que a preguntas sencillas, respuestas sencillas. Ahora, preguntas con contexto, en el que la pregunta que le haces, el prompt, que se denomina, es una pregunta que son, no te exagero, entre 10, 12 o 15 líneas, entre 10, 12 o 15 líneas, la respuesta que te da es mucho más rica. Por lo tanto, incluso, fíjate, Pepe, la gran posibilidad que tienes con los alumnos en clase de escribir, matizar el lenguaje utilizando las inteligencias artificiales. Qué interesante esto que dices porque, primero, en el fondo parte de una idea muy, muy sugerente, ¿no? Que es que primero los docentes hagamos lo que luego les pedimos que hagan los estudiantes, que lo experimentemos, ¿no? Que seamos alumnos, experimentadores, por ejemplo, en este caso de la inteligencia artificial, ¿no? Y por otro lado, señalabas algo casi desde la Grecia clásica, ¿no?
Lo importante son las buenas preguntas. Imagínate que has hecho una clase sobre Quevedo, sobre Lope de Vega, sobre Góngora, ¿no? Y automáticamente les has podido explicar cómo escribían, les has podido hacer algún tipo de ejemplo, has podido leer incluso algún texto de ellos, y de golpe y porrazo les dices, bueno, pero ahora vamos a hacer una actividad muy interesante. A partir de lo que yo os he podido explicar en clase, vais a hacer una entrevista con ellos. ¿Tú sabes la experiencia que supone que un alumno pueda hacer una entrevista a alguno de los personajes famosos históricos y que después puedan contrastar con el propio profesor lo que han aprendido? Claro, lógicamente el prompt es muy interesante, que es la pregunta, ¿no? Conviértete en Lope de Vega y contesta en forma de poesía o en forma de... Bueno, es espectacular, Pepe. A veces tengo la impresión de que estamos viviendo un momento un poquito como de resistencia o de falta de comprensión de nuevo sobre las posibilidades que tenga de personalización y de mayor de uso más pedagógico de la tecnología. ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente es así. De hecho, yo siempre acabo diciendo que la moral de la tropa está baja ahora en estos momentos, ¿no? Porque hemos salido de la pandemia y aún hay algunas cuestiones no resueltas, como decía antes, incluso a nivel socioemocional. Si a esto, yo te diría, si a esto le, le unes el tema de la inteligencia artificial y si a esto le unes de que quizás en nuestro entorno escolar o en nuestro entorno quizás más académico, las formas y las maneras no cambian, pues tenemos un serio problema, porque en el fondo te van a decir, bueno, pero entonces ¿para qué vale la pena ir a clase? Porque yo lo tengo todo en YouTube, o me lo va a resolver la inteligencia artificial, o oye, hacemos un Meet y lo resolvemos todo por Meet, por Zoom o por Teams, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que ahora tenemos un reto muy importante que tiene que ver con la revitalización y la resignificación de la presencia. Y de qué manera podemos virtualizar según qué, ¿no? Seamos capaces de hibridar. Fíjate que podíamos decir que si en el siglo XX fue el gran siglo del derecho a la educación, aunque hay aún muchas partes del mundo que hay niños que no, y niñas que no van a la escuela, en el siglo XXI es el derecho al aprendizaje. Vivimos quizá muchas paradojas, o que tienen mucho que ver con las herramientas que utilizamos, la escritura, la presencialidad como herramienta, el impacto de la inteligencia artificial, están cambiando la escuela. Pero la escuela, la parte de, podríamos decir, de organización, estructura, no cambia. Incluso la irrupción de la inteligencia artificial nos hace pensar en qué nos hace ser más humanos. Michael Fullan habla siempre de las 6 Cs, ¿no? de este aprendizaje profundo de las 6 Cs, ¿no? Y cuando habla de las 6 Cs, sobre todo, habla de las 4 que antes hemos dicho, ¿no? De la comunicación, de la creatividad, de la colaboración, del pensamiento crítico, y añade 2 muy importantes. Una, el carácter, es decir, cómo ayudas a que los chavales en el fondo encuentren su propósito, y una cuestión también muy importante, todas empiezan por C, ¿no? Que es la ciudadanía, el civismo. En este sentido, son características muy humanas. Quizás tendríamos que trabajar en la escuela estas cuestiones, ¿no? Si volvemos por un momento a la imagen de que nos invitabas a ver, en el fondo es cómo pudiéramos encajar en una escuela que al mismo tiempo es conservadora, que al mismo tiempo tiene elementos muy tradicionales, cómo pudiéramos encajar algo que la puede proyectar hacia el futuro, que la puede ayudar a crecer. Yo me voy a referir en este caso a una persona que en estos momentos para mí al menos está siendo muy referente, que es Xavier Marcet, ¿no? Él en su último libro acaba diciendo sobre todo necesitamos tecnólogos humanistas y humanistas que estén con la tecnología, ¿no? Yo creo que cuando miro la imagen me inspira crecimiento, me inspira valentía, me inspira mucha valentía, es decir, poner
tecnología en la escuela, introducirla, incorporarla, supone crecimiento, supone valentía, supone aprendizaje y sobre todo supone ser capaz en estos momentos de dar aquello que decíamos antes, ¿no? Un pequeño paso y medio lo suficientemente adelante para no ir tan para allá que al final nadie te siga, ¿no? Y por lo tanto, ser faro, ¿no? Ser faro. En este caso yo creo que cuando vas en avión y ya ves, en este caso, el edificio, el hotel, ¿no? Dices, ya estoy en casa. Y por lo tanto ves ahí una referencia, ¿no? Un punto de anclaje importante, ¿no?